Pamba, peina, poina, na, ame, ayumahina, weru mañana venían del programa, mi, en el programa entero que te iba a pejar, no bajera página que adoralor, hermano, fuera, ven aquí tu pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuelve, peina, y la sombra de TV, ahí me llevo en el nivel, me pende quiere, amo a Sauma, me metí abrazo, rompe espalda, ya jamás edición 538 lo mira. Edición 538 de Atorá, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14. Te nombre de hora, mire que verá, va esa página para Pastor Sergio, va esa para Pemeyo ahí, mi Pepe, la familia completo, congregación Betel Peguá, Yanderuto, yo vas a parar este pona, que entero, este apende Arija, mañana en Dujara, pero Ari, Peime, Jape, Yanetari, después Betela, Yanetan, Huepe, Peja, Hinaca, Atorado, hermano, fuera. Oye, tema, Peisa más 595-985-162975, que sueñan de mensaje, Iñe, Ponanduta, Ave Paraguay, Vigua, Tapiza, Cuera, Catu, veíamos. Te está ambueo lado ahí, bombardea preguntas, hermano querido. Eguatamina es calcula 300 de 300 teólogos apitevi PTI o PAG. Todo lo que estábamos hablando allí en un grupo acerca de estas cuestiones doctrinales. 299 se va a defender doctrinas y versículos falsificados. Ana ame PTI o paja o continúa o aprender se ve. Felicitaciones a Cotapichá Benguará. Ya jata escena y por este problema ya de coñan de grupo mía y catu pepe y que ya estudiata ni ye puya puti. Bueno, por andu 20 hoy ojo ya. A pecha amigo. Algo es algo, pues. Bueno, y esa mi y vengo hina curi Primera de Corintios 1:13. Qué contundente la evidencia escritural acerca del bautismo en el nombre del Mesías y que nunca nos dimos cuenta. Bueno, cada vez se pone mejor nuestro programita. Excelente. Está bueno el programa. Más todavía con los acontecimientos históricos que usted comparte a raíz de las preguntas que se le hacen. Bueno, ya sea en la parte de Primera de Corintios o a lo mejor a veces hemos engajado ahí, sí, cuestiones no iría a venían de Primera de Corintios, pero por ejemplo mi oñe ponandua cueñan de hina mi fariseo fuera saduceo ya nico oñe importante a veces ya y cua mi miave utalo mitame siempre tenemos esa intención, hermano, fuera ñaño mombago. Miramos y a que y mi jape allá jape que siempre se corregirlo, hermano, fuera en use la mopa allá esa página naranja ahora ese teita me participa seramos ahí vea con pembo no pende opinión mi Corintio orejeguá. A ver, ¿y qué pasa entonces con el bautismo trinitario? Si al fin y al cabo había sido nos jodieron nos jodieron y bueno, y fuimos jodidos legalmente ñande botaví pero ñande botaví casi vine mañana botavita porque ore como ya dije la documento la escuela no cambia web esta ahí te más enviado. Bueno, él ya pota con anga él hoy cota a ver se corrige, hermano, y corregina. Ahora se tiene que hacer pillaman de allá, todas las evidencias apuntan tanto bíblico como histórico que el bautismo trinitario fue algo posterior a lo que enseñó el Mesías.
Daja ei pea la machia ombo ea cuen ni la discípulo cuera ombo ea cuen. Uperirema una cepea con bautismo trinitario. Ande ella posee la conforme a la escritura, bueno, pues angaja el tiempo ella corregió. Daré y pesa a alguna congregación pero oye expresar curija, oye capacita ve y cueja o ya por correcciones o oye bautiza allí y mongaray calle en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, cualquier cosa, a ver, hermano, cuera vejendúas a pelle corregirse, a peicotenos a un dirección y mi, a un consejo y mi, a nieve de esa, a venir imagina. Más 595-985-162-975. No sería, ella está blasfemia contra el Espíritu, no sería una blasfemia contra el Espíritu Santo si negamos el bautismo primero. Pablo habla de un solo bautismo. Bueno, justamente, APBYMS otra evidencia. De oír uno, mo pepe upepen de la blasfemia, de pico de corre blasfema de evaíno contra el Espíritu Santo. Cuando vos le atribuís al poder del Padre, a la acción del Padre por medio del Espíritu Santo, vos le atribuís a eso cosas satánicas, diabólicas en Gai. Profanar y paitese. Pero en este caso, donde ella popeti PTI bautismo daja ella bíblico, o sea, montan de la ofendeta pepe la Espíritu Santo pela éramos ndaya poveima con anga. Anda ahí pecha. Gente con la ella pues ina con anga ella corregija, peangle y pona. O sea, entiende pepe cuando uno corrige su falsa doctrina no puede ser considerado esto de ninguna manera como blasfemia contra el Espíritu Santo. Jamás de ninguna manera, en ningún momento. De la ella pota angareñe muy ponata tú con el padre porque eres corregita la de error. O sea, no hay en ningún punto poder decir que vas a entrar en pecado por corregir algo que hiciste mal. ¿Verdad? En pecado, reime, reicua, imaginar ella po hija, güey. Daja, es cierto, nembota, lo mitajan de ella sei, upebe ya iba ima. Pero ya otra cosa, ma. Jamba, él ahí cató allí ya poco, anga, bueno, ella corregí. Además, se puede, ¿por qué no? Ya, este tengo yo ya puedo con anga allí o ya rebautizar. A bebé, Pablo y un solo bautismo. Y Pablo dijo eso y no estaba hablando del bautismo trinitario, papá. Pepe atún de teñe contradecita porque sin debo validar tan la bautismo trinitario, falso bautismo trinitario, de Mateo 28 y 19. Jare validación ahí. Voy versículo que ya me era en Guanta Pichabe. Como 12, 13 versículos. Bueno. Jare validata no umía, jare validata la bautismo trinitario, recota dos bautismos. Va, estoy contando a Pablo y un solo bautismo. Efesios 4, 5, vio en página. La PM y la versículo. Bueno. Lo que sí que Pablo dijo eso. Cuando Pablo dijo eso, y si él se bautizó en el nombre del Mesías, según Hechos 16, 22, él estaba hablando del bautismo en el nombre del Mesías. Y si Pablo dijo eso y habló del bautismo del Mesías en 1 Corintios 1:13, Pablo y un solo bautismo se está refiriendo al bautismo en el nombre de Yeshua, no en el bautismo trinitario. Ya pana, hermano. O sea, niña defender la indefendible. Y no, eso de ninguna manera va a ser blasfemia contra el Espíritu Santo cuando alguien corrige o se corrige, oye, corregí. Oye, ibe ñembotawiwi, oye, ibe yapuwi. Oye, ay, ibe yapuja, o yapo y pona jamaicha. Pe con blasfemia da. Pe la temo, y cosas no entender por ahí ya ne confundipa. Capaz que lo mitad oye muñe mandeja y mande upeajina. No, pero ella puede negar un bautismo, porque de ella bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Ahí todavía deja. Va a coger al Espíritu Santo a la jera, nunca de Ipuri. Ese bautismo, ya dijimos y hablamos y demostramos, es un bautismo inventado por una religión que es la Iglesia Católica Apostólica Cristiana Romana. Así es que dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana es válido para ellos eso, pero en el marco bíblico, va, chico vale tan de la BTI, oñe cambiar, cuerna peñeme, y está en cuenta, PM tan ahí grave y con no es peor grave para usted, esto que saben ya la verdad, no, ya pues tan de pecha porque ella blasfemata, sino ella traicionata ya de religión,
Va en la perseguir las y haisite ve yande ya oye revela haisite yande ve y palabra. Todo alena la vale, a toñe traicionana la de religión pues ñe muy pona ñanderundi. Digo la de religión pico y sagrado ve la ñanderu y eso. No, hermano, pues. Ya palma, ya palma. Bueno, ya Shami a lo mejor haga Luna y Villa ya recobeta algunos temas más acerca de va ego la esenio cuera va ego a hacer la esenio y si ellos también creían en obviamente los esenios también tenían ellos también esperaban al Mesías. ¿Por qué? Porque todo Israel espera al Mesías. O sea, a nivel de esa isla de Esenio era un grupo de sacerdotes que estaba un poquito antes que los macabeos yupila poder. ¿Ve? Eso pues, se cree y todos los estudios y apuntan a que probablemente estos Esenios eran parte de esos sacerdocios que fueron oñe muñaco, veo yupión, guaré, macabeo, que eran el poder. Y si eran israelitas, obviamente esperaban al Mesías. O sea, no me imagino un grupo judío creyente en el Todopoderoso sin esperar al Mesías. Dice, si los fariseos esperaban al Mesías, ¿por qué no creyeron en él? Pero bueno, porque los fariseos, ojalá no cubrir la Mesías, otros haisa, y peaco uja huesa el Mesías. Acuerdan ojalá no la Mesías o ujina pe, acuella pura y tei. Acuerdan a la Mesías, utamo ya pola o ya pota, ajina con segunda venida. Ya está es ande llamo un buki por una jangwala ñane tromposa. Akwai mo au pesa ta como ako Yashua la comecia o wakwe y pasivo. Peango ve hendu pana na pe hendu no kuri estudio de Juan sea. Pepe ngo llamo be upaite guri ba e po acusar chupe y kwen ba e pandoro viai hoy queja eti proceso de investigación pe o mingue ve Pilato mia o mo declarar chuve mo guapa la y reino ba apuja pa e pa rey ba e po ai contra ba e po mi judío do hay juicio pe ba na brena ma po abandonar chuve ya po paite mo va ve estudio a recomendarme, bebé, que cada hija Torah, bebé, más o menos, bebé, hoy en juicio a bebé el Mesías. Creo que fue desde el capítulo 19. Che. Ah, upewi en adelante, lleve tu sistema, vende putin otra vez cobejan un poquito más de luz y con respecto a cuaco ya pues en cuanto estudio, pero en la base ahí. Bueno, claro, ellos no creían porque ellos acuerdan mismo a el Mesías o uniman al pueblo, anda y por las 12 tribus. Ahí ponen las 12 tribus, oye, ya pues un pueblo llega. Entonces pareja espera y pe anda ahí, caímos a Pepe o Upe primera venida al Mesías, bella hoy mo ama guria coya pota upea. A homo sembata o armata tin ejército ha nambrena ha o eliminata mala enemigos, su yuga pata mala enemigos de Israel, pero no, no sucedió eso. A upea algo Judá mía oye desilusionamba. Judá era celote, sicario ese papá. Era de un grupo que estaba dentro del movimiento de los judíos, era ellos. Eh, Fariseos sí estaban subdivididos. Justamente para la que te van a explicar tanto. La subdivisión de los fariseos es interno. O sea, un fariseo recuerda distinta visión teológica, a distintas prácticas, ritos espirituales. Hoy la inflexible vea la hoy la y cerrado vea de chico lo más legalista, lo más ortodoxo. Eh, hoy la o cree pe torabe o in hay saite ani que va ebete ha pe sekte que ella. Hoy tú la y anda y la ya interpretada eh, es como que tenían como escuela ahora, oye, escuela en Batú, Pepe, o analizar la escritura. ¿En dónde hay las dos grandes escuelas de rabinos, de los maestros, donde se estudiaba también en esos tiempos? La escuela de Shammai, tío Benei, otro era Hillel, Hillel Peguay con lo más flexible. Hashamay Peguay, tú la nepesa raca tabla. Eh, Distinta interpretación de la ley Orecoji.
escuela de Gilel Pegua, una pejen y biora eco que divorcio de gua ya pongo haré explicación. Si estaba permitido el divorcio. Pues vengo hoy, estaba lo de la escuela de Gilel, vende manduaba. Que si la esposa cocina mal o a una cosita, ande, chau, fuera. Chao, se cati, do usted se puede algo la envidia, porque se puede entender, pues, o interpretar, pues. O sanidad en el día sábado, en el día de descanso, nada. Muy literal, muy ortodoxo, muy apellido, entender de distintas formas. Y apellido y otro que era la escuela de Shamaín, mía, que también tenía su forma de interpretación bíblica. Eh, bueno, de la ya esa mía mañana más o menos a ver la tú ella EPM hago otra pregunta. Eh, no eran romanos los saduceos, hermano, pues ya explicaba BM, eran israelitas. Eran israelitas. Los romanos sí o manejar su pescuera. Porque ahora los saduceos eran como eso ya también. La Roma vaya guay. Ya se llama otro como buquila ñanesa. Llama otro como buquila ñanesa. Los saduceos eran soplones. Ya guay. Acuerdo ahí en uno con Roma. Acuerdo sopla para la uña, me hueve. Así trabajaban ellos. Porque ellos tenían el mayor cargo en el templo también, obviamente. O Roma ahí me gustaba, ahora yo cambié su escuela de jerarquía, pues ve. Ya totalmente, va a decir ya politizado y otra cosa, digo ya eso, corruptilizado, pues ya estaba el movimiento del templo en tiempo ya. Por algo digo, guapa, por algo digo, el padre lo permitió y en desaparecer, vaya. Fachada de mala mía. A la que después cuando el Mesías habló de sepulcro blanqueado. Sepulcro blanqueado. Pinta cotería sea. Eh, también se puede llevar en cuenta ya a los que habitaban dentro del templo. Y eso fue una muy fuerte declaración. Entendía que vengo a la mensaje y oye en contra del templo. Pero, ¿por qué el Mesías dijo eso? Porque realmente ya el templo no significaba nada. Ya el Mesías ya estaba ahí, él representaba la Shejinah del Padre, ya tenía que ser con él el templo. Pero ahí estaban los saduceos, los fariseos que idolatraban al templo. Ajá, ¿recuerdas? Y después, es como era el templo, ya era una sepultura que ya no tenía, no había más validez delante del Padre. Y los que estaban adentro eran podredumbre, ya eran los que ocupaban los cargos, los que trabajaban ahí, los que transaban allí, gente con de. Ay, ay, ay. Bueno. Eh, los celotes, claro, apean los sicarios andeina, algo tiene grupo revolucionario, vamos a la no sé que sea, imagina, grupo revolucionario guerrillero contra Roma, a la, eh, y sí, porque eran sicarios, porque eran personas que se dedicaban a matar a las autoridades romanas ibalete y la yecutube hibi. Ya pone mi espada aqua y mía jape gente a ti ni mamá que año imagina. O ane mamita patalea lea bebiendo y cuay más como la zarambi. O disparamos pese a atacar y ya le hiciste más cuera. Eran sicarios y Judas era uno de ellos ese papá. Bueno, eh, bueno, esto ya bebe. Eh, los celotes y los sicarios son el mismo grupo, ya eso es, revolucionarios son. Cuando se enteraron que el Mesías no iba a hacer lo que ellos querían, pero oñe solución, oñe desilusionar y cuey, la jugada entregación, anda, y no verá. Porque la líder un año te vean guri como puati, guerra guri ha ñande equipado y bati el líder guerrero guri al final y ñande la ñande ya y Juan ñande mío veamos. Se apuraron, le entregó al Mesías. No entendéis la plan proyecto salvífico. Bueno, la pinamos, última historia venimos para la de
Ya cortamos en la ave, ya lunerasi hay más, ñechami. Si la pegan con la antesala de Corintio te vamos, sí, o Ibera, pero vaya ya está, y ya mo lunes, había marcado. Socorro, ya más miete, mira. Bueno, que tengo la curiosidad ya escoja ya. Tanto en el campo histórico judaico o del templo del primer siglo, los acontecimientos en esos tiempos del Mesías, como también hay curiosidad en cuanto a la al estudio y a PTH con Angina que es primera de Corintios. Bueno, va ya te ya guarajido y que lo intan ya pillamos hijina ya puto uta hina luna y yo topa yita. Ñanderu y potamos. A pesar gustamos eso. He leído desde Primera de Corintios 18:24 las pinas ve Bucuma. Ya le está yo va es la tema. Y quiero saber en qué consiste la palabra de la cruz, hey, o el mensaje del madero, hey. ¿Será que se refiere al Mesías? Bueno, que ya le mina, ya terminamos mañana el programa. 18:24 años de pregunta. Eh, a ver un poquito. Bueno, esta cuestión de porque para los que se pierden el mensaje del madero es locura. Mañana a ver. Si PH explica más, Pablo el Mesías no me envió a sumergir. Este que yo ya expliqué ya. Que lo que es y cuerpo no se su misión no era quedarse a bautizar tanta cantidad posible de personas. Maguri y discípulo que era cargo a lo que él constituía como líder. A la misión o Juan o fundamos líderes o fundamos abrir congregaciones, si hay una sinagoga donde van a continuar la congregación o en las casas. Bueno, Peare, al menos sea muy era eso de primera de Corintios 1:13, pero realmente ya expliqué Guri hasta el 17. Peare lo intan ya pues a vejina 18, ve bueno, yo por anduma se. Bueno, ya que eso de 18, ve y ya mañana mi reina Valera bella hacho. Bella comparata, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios y reina Valera. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de lo entendido. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y oína, hermano. Ya se está suena. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vea Reina Valera, para los seguidores que usan la Reina Valera, y he dicho sea de paso, echado por Anduma lo mitad la esta vez anga la tenemos la Biblia bin vení hermano número peña contactas más en 10 porque hoy interesada en eso. Bueno, porque para los que se pierden el mensaje del madero es locura, pero para nosotros que no estamos, nos estamos salvando es poder de Elohim. Porque está escrito, destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quiénes son estos? Hoy la pregunta a ver. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos a qué se refiere Pablo? ¿Acaso son los que se hacen, no es que se hacen cristianos o creyentes, sino no son luego?
Ella tende por ande en la ella, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de lo entendido. No es que estos son personas que creen en el Mesías, a joven y en vos sabio, no, estos son personas que existían en ese tiempo, a Iñarandú. Bueno, están los filósofos, eso, es los epicúreos, cuera. Exactamente. Tango Pablo juega que ve a Europa o topa o inti nicho al Elohim desconocido a Sarambio ya pues chica. A está en la Orovia, bailando Orovia. Predicar yo de cuera y te hoy. Y estos eran, en ese tiempo ya estaban, estos sí, eran considerados tipo Dios indemo y porque Iñaranduja a escuela y a escuelango la y razonamiento pero me la respuesta. A lo intentaron obviacho con respetar las escuelas de ella. Pero la humildad mi sabiduría no es nada comparado a lo que el Todopoderoso revela a sus discípulos ese papá. Te hago la y nada. A vengo y te pregunta otro para ni se desarrollar su hijo primero y entonces acuerdo la hoy cuando securi en qué consiste la palabra de la cruz o el mensaje del madero. Peango de la ñeponandúa eh peaco mensaje o mensajero. En este caso se refiere al mensaje del mensajero. Eva yo referí al mensaje o al mensajero, sino en este caso se refiere al mensaje del mensajero. El mensajero sabemos que es el Mesías. Bueno, ¿y qué mensaje trajo el Mesías? La buena nueva, explicado, vivido y enseñado por él mismo. Con a mensaje, con ángola, cuapuna. Instrucciones. Ese Dios instrucciones en hebreo Torah. Entonces, todo lo que el Mesías enseñó, y ya topa evangelio, ve con áginas son la Torah del Mesías o las instrucciones que dio el Mesías, pero que proviene del Padre. En síntesis, es la Torah del Padre instruccionado, dado por el Mesías, vivido, explicado y enseñado por el Mesías. Vea Pechajín. Bueno, oye, recibiramos allá con fe, allá mañana hacia la salvación, ñane conecta hacia la salvación, el mensaje del Mesías. Desde ella, pues no la del Mesías y por más que de robia al Mesías, ve, de y peligro la esa y salvata. ¿Cómo vas a entrar en el reino? ¿Cómo vas a tener vida eterna si vos no obedeces lo que dijo el Mesías? Diga tú, o sea, diga tú, a ver que si a lo que me estaban diciendo acá que obedecer o desobedecer la Torah ya no trae la salvación, sino la fe en el Mesías. Bueno, la fe en el Mesías te obliga, mi hermano querido, a obedecer las instrucciones del Padre. Debe bien el problema, porque ¿en qué se va a basar tu obediencia al andén de creyente en el Mesías de ella, pues la del Padre y al Mesías Yuruibi? Va, esta es la del Mesías, pues. Ande de ella pues no pe ahí con de lo mismo de no ya lo vio y el Mesías che ya lo viaja o sitio entonces allá pota ya posee no pero hay grupo instrucciones uri Torah mandamientos explicaciones de esos mandamientos o viví inclusive y Mateo 5:17 ve y yo no vine a anular esa Torah esa ley vine a vivirlo a Mateo 5:19 y cualquiera homboea anija moñe cumplir instrucción upe Torah upe mandamiento por más que misi da y ya y la rey no ve pero mamá homboea oñe cumplir mueve mandamiento o Torah o instrucciones de la ley y mi sin upe ley upe mandamiento de Moisés upe ambos éramos upecha y ya está oñe mo mandó hasta ese oye conta ese recuerdo del reino así es que ya hago ya entendía tú ya yo ya y poca pa oye pe apa ya mo pia pa mo ya po beti doctrina ya no se lo de ahora el mensaje de la cruz habla acá y voy a decir no yo creo en el que murió en la cruz y su mensaje. O sea, tienen que ser ambos. Creer en el mensajero y en el mensaje del mensajero. Creer en el mensajero que murió clavado. Creer en el mensajero que murió clavado y creer en el mensaje del mensajero que murió clavado. En Dilendo pero me hago ya entender. Andero, viano buen mensaje, la fe se demuestra por obediencia. La obediencia también es conocida como obra, porque en la es obedecer a Morellapó. Entonces, una fe sin obediencia o una fe sin obra es una fe completana, muerta, claro. Entonces, de ahí que diga tú no sé, no hay contenido ya pomba de ya salvaje, muy pico no se vea.
Hay que hacer, una vez salvado, una vez justificado por la sangre del Mesías y por su sacrificio, una vez que endeña arrepentí, porque debe violar la ley primera de Juan 3:4, pues ahí me en cuenta de cumplir algunos mandamientos en qué, si fornicaste, si adulteraste, si mentiste, si qué sé yo, robaste, anga ye dejado mía, y que si que ella arrepentí, ande ella pove y mana, apende ella pove y pe, debe cumplir los mandamientos, nande curei. Porque ella pues llegáramos y primera Juan 3:4 el pecado es transgresión de la ley de Dios. Así es que nañan de cura yo amigo. De gato y a ver ya un lado ya puede pedir doctrina. Ya lee Pablo, ya Pablo es y pecha. Pablo no dijo eso. Pablo estaba hablando de la locura, que era una locura para muchos sabios la manera que el Mesías o predica ombo jaja homo sanan villega restauración a conocimiento a los hombres, un conocimiento puro sano acerca del verdadero todopoderoso que en ese tiempo nadie conocía porque cada uno tenía su dios, papá. Cada uno gore con la Iyara, cada uno gore con la Inicio, cada uno gore con la Santo, cada uno gore con la Omoyero ya, jala añetete guaite, a ver cuando lo vi ahí. No, hay cuero para no hay más. Pelena de parte de Pablo Juan topa al beti inicio y oye ya pues bebé al Dios desconocido, Hana dai por imba bebé, güey. Pero sin embargo la mi otro santo cuera y la otro idios se cuera genijete. Va esta pea. Entonces cuando Pablo viene y dice, bueno, pea copena picuaya, ve. Vea esa nieta, creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe en hambre, nadie. O sea, los filósofos mismos le rebatían a Pablo. Los filósofos mismos hablaban de esos dioses, Zeus, Astarte, Nambrena. Voy dioses pico ahí. Acera. Predicaban de esos dioses, pero Pablo vino a predicar de un todopoderoso ese papá. Inclusive hablaba de un hijo de este todopoderoso que estaba en la tierra y que por medio de la muerte de ese hijo del todopoderoso nosotros podemos tener acceso a ese todopoderoso, cosa que no tenían Dorecoy las demás naciones. Dorecoy, ellos no tenían acceso, no tenían comunión con los dioses, ya ponen a todo el tiempo sacrificio agrada a la idioma. Pero peaje y ubetita ira o nace hoy coñan de apitebe cuimba ella o manoño es huí hoy cobe yiji ari ha mediante ñande ya robia upeabe ñande ko anga el mismo ñande boya y tú arendabe. Por eso hay que entender Timoteo 2:5, no hay otro mediador, un solo mediador entre Elohim y los hombres, porque hay un solo mediador. Y esto los paganos lo entendían perfectamente porque escuelas de la mediador Oreco tenían su sacerdote, tenían un dios más pequeño, un dios más poderoso de Nambrena. Distintos tipos de sacrificios. Bueno, así es que Pea Poña Central. Por eso para ellos era locura, no puede ser. Y sencillo y teima. Cuando se ve la PTI todo poderoso, no hay por vencer a su invisible y Haita ira al final el creador de la tierra japeita ira huacueo y cocho vigente ja upean de eroviana ja pe iñema no ñande ya cota conexión con el todopoderoso pa ti locura veo pendetado una vez judío pendetado una vez creyente en el Mesías, o sea, así le decían los filósofos a ellos ese papá. Por eso para ellos era locura y le entienden a la mensaje. Bueno, claro, muchos filósofos sí aceptaron. Habían filósofos que aceptaron por a través de Pablo y los discípulos de Pablo a las congregaciones que seguían al Mesías donde Pablo se íbamos con Pablo es mi congregación. Y podemos ver allá que el mensaje del Mesías respecto al Padre, los mandamientos, la salvación, el juicio y demás que el Mesías vino a hablar pegó muy fuerte a los filósofos. Hoy y cuál es filosofía. O cautivación de las pintas bopeadas y tremendo y lógica, porque los filósofos, los griegos, se basaban por la lógica. Nada ilógico en su escuela alguna cosa, no hay caso, güey. Por eso que le era muy difícil creer muchas cosas de la fe también. Hay cosas de la fe que no cierran en la lógica, pero cuando Pablo se va y predica, ¿cómo es que no ellos veían milagros?
veían el poder del Padre operando. Pues entonces ahí es lógico. Un Dios invisible, y ahí está su poder. Hizo sanidad en el nombre de su Hijo. Se hizo sanidad en el nombre de su Hijo. ¿Y dónde está la lógica? O que era la así, o el chape ciego. Entonces, oí lógica. Entonces ayuda a Yeshua a la Ife. La misma cosa ñandea, ve. A nivel yeti se la de esa yeteo la milagro de ese guitajero, via. Movió en la najania. No, está yo en la santo tomara. Ay, no. Aún los discípulos del Mesías tenían que ver algo para creer. No solamente toma. Ya es pamaguri, coque se ve, ya ñiñi que está pamaguri. Bueno. Y sí, a mi propio conocimiento, los filósofos, los sabios del tiempo de Pablo, en el tiempo del Mesías, antes del Mesías lo ya había en casi cada nación, y más todavía conquista griega, los persas, los griegos, medos persas. Ya no, ya puedo que más viola, como nosotros o invadí, sí, Israel, y llevó a todos los sabios de cada nación, entre ellos le llevó a Daniel, y eso, Daniel era un sabio. Maranja que era un guatipala sabio, que era pesa, pues que año mueran tú, cuál la cosa. Pero la diferencia que tenía que Daniel, la sabiduría que tenía Daniel era la sabiduría que viene de un espíritu diferente, ese papá. A la misma cosa ahí ocurrió desde el Mesías, desde su ascensión hasta hoy. ¿Por qué desde su ascensión? Porque desde que el Mesías o ascender y vaga, o huillila poder y sabiduría de Elohim a través del Espíritu Santo ñande de pueblo. Ahí se han visto mundo. Añembo jobatawiti está vecino añemo arandua. Sí, luego con la sabiduría adecuada de parte del padre J.N. de mi científico doctor, dije algunos ni convertidos. Va, era ni convertido porque ellos no tenían esa sabiduría. Vea, pues la tema. La misma cosa pasaban con estos filósofos. Algunos estaban preguntando si estos filósofos se convertían, sí. Mucho, autoridad, eminencia, será oye convertir. Si ya te se te dijo que, oye, es más donde que inclusive algunos eruditos aranduchos, miembros del Sanedrín, no se convertí nada más viola. No, y siguen ocurriendo conversiones hasta hoy día, y entregar lo mitad al Todopoderoso. O cree a sus hijos, oye, pues no, algunos increíble, a que usted no lo crea. Grandes personalidades dejan de lado su vida mundana y buscan acercarse más al Todopoderoso por escuchar una enseñanza bien centrada en la Escritura. Hay bañan de misión, bañan de trabajo y no continúa. O sea que Pablo hizo gran parte de un trabajo, pero continúa. Eso no es porque Pablo murió, porque el Mesías murió, o todos los discípulos murió. Vean, continúa hasta el Mesías, vean ti promesa hoy. Y este mensaje que estamos dando ahora parece locura hasta hoy. A veces, aún el mensaje que vos estás emitiendo a través de este programa es locura para muchos porque no creen. Como se te dijo ayer en un grupo, que son cristianos y que todo lo que vos decís es para engañar. Bueno, exactamente. Exactamente. Japea JS peando pamo. Ay, ahorita la oero viaja. Upea esta nego anga ni comunicación die pe grupo y P301. Naame. P301 hoy. Japeango veango ti fruto ahí. Da yo vengo la 10 hoy no los 10 vendemos a hacer la verdad con todas las evidencias a los 10 oye pues y tande. 9 y tande de tabi. Locura la de predicación. Uno se está imponado, ojo la escritura. Llego a seguir pea. Lo mismo pasaba en tiempo de Pablo. Sube cuidado tu yucalo y tabe me oye pi. Ñande con y no está en la becha con anga pero socorro. Ni permitimos capaz que ya pues. Yes a mí. Sí, ese era el problema, que los discípulos del Mesías tenían el Espíritu Santo. No, cuando hay sabiduría propia. Eso es un don, la sabiduría es un don por medio del Espíritu Santo. Por eso sobrepasaba en sabiduría a los que se hacían aranduchos filósofos hereres en ese tiempo. Pablo dice que Pablo dice que en la sabiduría de Elohim era la única manera que el mundo podía conocer a Elohim. Hey. Claro, exactamente.
Pago la que te cada filósofo de cada nación, cada sacerdote de cada nación hablaba de sus dioses, pero ninguno conocía al verdadero Elohim. ¿Eh? Por lo que ellos contaban de sus dioses, son todos puros cuentos, papá. Beti indio y que ya te yo muña ya yucamo a su peja o cañi beti ka acupe beja upega tu ula no esa yo hizo la mi otro indio fuera no topamos año hija upe veneo hija upe mo he ia ya pota pega viti santos ya pola beti virgen la angala ka acupe veo cañi ja we a upe arejera la ka acupe y dónde está eso fue cierto leyenda y más y muchos hacían de la leyenda algo real. Apalañandera Jabaya con Angaitebe, leyenda de sus dioses, mitos. Cada documento, mitos griegos, este tiene sorprendente, este yo en la diosa escuela la inventada, que son mitos, inventos, esos dioses nunca existieron. Por eso Pablo dice y que, por ejemplo, cuando se trata de los ídolos nada es, porque son dioses falsos, no existen, son conceptos, o sea, ideas. Idea de Ipurúa, venden con de la EPK. Hay que existir la unión mi dioses. No existen. Son inventos. Pero en tu mente hay una idea, Jandere ya pobre idea. Rematerializar, recontrear la palabra EPK. Sencillo, pea. Pepete ya. Chao. Bueno, esta sabiduría de Elohim, quiero decirle a mi hermano, que no era solamente el mensaje de la buena nueva que transmitió el Mesías, sino también el mismo Mesías que era el poder de Elohim. Allá, 1.24 BGI. Mesías y que es el poder de Elohim. Apeado Romano 1.16. Romano 1.16 y que también no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Elohim. Al Mesías ahí el mismo Pablo 1.24. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Yahweh y sabiduría de Yahweh. ¿Esa? Así es que el mensaje que emitió el Mesías, la buena nueva que transmitió el Mesías, y el mismo Mesías siempre es sabiduría de Elohim. Y ese mensaje del Mesías está en nosotros. El Mesías está en comunión con nosotros a través de su mensaje y por medio del Espíritu Santo ya llegó comunión en 10. Y Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que el Mesías vive en mí. Entonces, ya le comunión con el Padre y está en nosotros la sabiduría de los padres. Pellan botitas y hagan la mente de Cristo y Reina Valera, la mente de Mashiach. Va a ver para patas y nada. Es importante y nada, punto ya más está, no está poniendo algo. Y bueno, ya nada, vea, pues no llamo poco porque el lunes ya llamo que está sellita. Y yo topata el lunes lo mitad, ahí te come mejor ya pues sacar el lunes y con éramos y yo topata va a comprar más era gina beca atorado hermano fuera shalom hasta el lunes niño.